Buen día a todos, nosotros somos los Golfitos A3, el cual representa a la Universidad Politécnica de Victoria. A continuación les mostraremos un video documental sobre los diferentes tipos de instrumentos de medición dimensional en la materia Metrología Automotriz, la cual está a cargo del ingeniero Ricardo Murillo Alfaro. Espero les guste. La cinta métrica, flexómetro o simplemente metro, es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible graduada y que se puede enrollar haciendo que el transporte sea más fácil. También existen diferentes tipos de cintas métricas, entre las cuales destacan las plegables, plegable tipo tijera, medidas escolares, compás de hierro, cartabón de agrimensor, cinta métrica enrollable. El largo de las cintas métricas varía de acuerdo al uso que se le quiera dar, para uso doméstico o bien para hobbyista. Bastará con una cinta métrica enrollable de 3 a 5 metros, a no ser que se requiera medir mayor distancia. En estos casos podemos encontrar cintas métricas enrollables de bolsillo de unos 15 o incluso 20 metros. Si lo que deseamos medir es un campo o terreno, entonces lo que debemos tener en cuenta es que necesitaremos una cinta de agrimensor. La regla graduada es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular que incluye una escala graduada dividida en unidades de longitud, por ejemplo centímetros o pulgadas. Es un instrumento útil para trazar segmentos rectilíneos con la ayuda de un bolígrafo o un lápiz, y puede ser rígido, semirrígido o flexible. Este está construido de madera, metal, material plástico, etc. Su longitud total rara vez supera el metro de longitud. Suelen venir con graduaciones de diversas unidades de medida como milímetros, centímetros y decímetros, aunque también las hay con graduación en pulgadas o en ambas unidades. Es muy utilizada en los estudios técnicos y materias que tengan que ver con el uso de medidas como arquitectura, ingeniería, etc. El gramil de altura o calibrador de altura con vernier es un instrumento de medición y trazado que se utiliza en los laboratorios de metrología y control de calidad para realizar todo tipo de trazado en piezas como por ejemplo ejes de simetría, centros para taladros, excesos de mecanizado. Sus características son que tiene una graduación de milímetros o pulgadas, además de tener una punta de trazado de metal duro, una lupa para fácil lectura de la medición, un ajuste fino y una base de hierro fundido, rectificada y pintada. El micrómetro, conocido también como calibrador de Palmer, es un instrumento empleado para medir longitudes exteriores o interiores con alta precisión. Todo depende de la dependencia del modelo que se trate. Este está basado en la rotación de un tornillo cuyo desplazamiento axial es proporcional a su desplazamiento angular. Como características tenemos que los micrómetros para exteriores pueden ajustarse a cero poniendo sus topes de medición en contacto y eliminando el error existente mediante la fijación de un freno y el correcto posicionamiento del tambor micrométrico mediante el empleo de los calibres correspondientes. Existen también dos tipos de micrómetros, que son el mecánico, los más usados por tener todas sus partes, como su nombre lo dice, mecánicos, y los electrónicos, que estos facilitan la lectura mediante el empleo de contadores digitales en los que se proyectan las mediciones de longitud en una pantalla pequeña. Las cabezas micrométricas montadas en instrumentos de medición con exactitud son usadas para varios propósitos, incluyendo alimentación y posicionamiento. Recientes desarrollos tecnológicos han visto la cabeza micrométrica ser utilizada ampliamente en aparatos de alimentación con exactitud y en platinas de instrumentos y manipuladores de láser, además de los usos habituales en plantillas de medición. Bloques de patrón. Son herramientas de forma rectangular, maciza, capaces de materializar una longitud determinada con una altísima precisión. Estas piezas presentan un pulido que garantiza un excelente paralelismo y plenitud. Los instrumentos también
llamados bloques Johansson, ya que su inventor fue Carl Edward Johansson, quien en 1888 trabajó como inspector. La necesidad de un nuevo diseño de herramienta para inspección tuvo la idea de construir bloques rectangulares con medidas fijas. Con el tiempo estos bloques fueron denominados bloques de patrón. Calibrador de espesores es una herramienta para medir espesores basada en diferentes tecnologías, ya que para medir el espesor de una pieza o de una capa se necesitan diferentes tecnologías. Se llama galga o calibre fijo o feller a los elementos que se utilizan en el mecanismo de piezas para la verificación de las cotas con tolerancias estrechas cuando se trata de la verificación de piezas en serie. Se define como el grosor de un objeto expresado en micras multiplicado por 4. Calibradores de límite. Estos calibres se fijan a los límites de la tolerancia de la parte. Su aplicación simplemente es atornillarlos sobre la parte. El de pasa debe entrar sin fuerza sobre la longitud de la rosca. El de no pasa debe introducirse más de 2 hilos antes de que se atore. Estos calibres solo indican si la parte inspeccionada está dentro de la tolerancia a no atributos. Ellos no especifican cuál es el tamaño real de la parte roscada. Para ello se hace necesario usar alguno de los métodos antes descritos. Los calibradores se usan para comprobar dimensiones externas tales como diámetro, anchura, grosor y superficies similares. Los calibradores de anillos se emplean para revisar diámetros cilíndricos. Para una aplicación determinada generalmente se requieren un par de calibradores, uno de pasa y el otro de no pasa. Comparadores mecánicos. Los comparadores mecánicos permiten comparar magnitudes físicas, lineales o angulares y como resultado proporcionan una magnitud física o señal eléctrica que corresponde a la comparación de las dos magnitudes de entrada. Señal de error constan de dos entradas, la referencia y la variable medida. Comparadores ópticos. Un comparador óptico o proyector de perfiles es un aparato que permite medir piezas pequeñas con una pantalla translúcida. Al proyectar la pieza se produce una amplificación de la misma y esto permite una mejor medición y revisión de la misma. Comparadores neumáticos. Se basa en la transformación de las variaciones en tamaño de las piezas en variaciones de presión o de flujo del aire suministrado a él. En estos aparatos la amplificación está basada en los cambios de la presión que se producen en una cámara en la que entra un flujo de aire a una velocidad constante al variar las condiciones de salida del aire por el orificio. Comparadores electromecánicos. Instrumento de carátula el cual para su calibración y validación tiene como referencia el interferómetro de calibración de bloques patrón. Máquina de medición de redondez. Este instrumento de medición puede medir la rectitud, redondez, cilindridad, paralelismo, perpendicular, coaxialidad, descentrado circular y descentrado total. En general, los instrumentos de medición de redondez vienen equipados con una mesa giratoria y emplean un lápiz táctil que toca los objetos para medir diversas características geométricas. Medidores de espesor de recubrimiento. Permiten realizar mediciones de manera no destructiva de pinturas y recubrimientos en bases ferrosas o no ferrosas. Las mediciones de espesor de recubrimiento utilizan la tecnología de inducción magnética para medir sobre bases ferrosas. Para medir en bases no ferrosas no magnéticas se utiliza el principio de corrientes de Foucault. Las esferas de precisión proveen datos confiables en la alineación de los dispositivos y herramientas, asegurándose de que habrá una buena repetibilidad en los ejes X, Y y Z. La esfera es geométricamente perfecta, referencia a los ejes de una máquina de medición con precisión. Su superficie no permite variaciones y permanecen siempre en la misma medida y posición. Niveles de burbuja y digitales para la medición de ángulos e inclinación. Niveles para construcción e industria. Existen 3 tipos. De burbuja es para la utilización en obras y construcción. Digitales, niveles de burbuja con lectura digital en la pantalla. De precisión, niveles de burbuja de precisión para taller. ¿Cómo leer un nivel? Cuando el tubo se coloca sobre una superficie perfectamente nivelada, la burbuja de aire se sitúa exactamente entre las marcas
indicando que existe equilibrio. Ante cualquier cambio en la inclinación del ángulo, la burbuja se desplaza más allá de su posición central. Regla óptica. Un encoder lineal es un sensor transductor con una escala codifica de posición. El sensor lee la escala en orden con el fin de convertir en una señal análoga o digital, que luego puede ser decodificada en una posición de lectura digital. El movimiento puede ser determinado por el cambio de la posición en el tiempo. El encoder lineal incluye tecnologías de tipo capacitivo, inductivo, corrientes parásitas, magnéticas y ópticas. Dentro de los encoders ópticos tenemos las reglas ópticas, que incluyen sombras, libre de imágenes. Las reglas ópticas constan en su forma más simple de una cinta transparente con una serie de marcas colocadas a lo largo equidistantes entre sí, de un sistema de iluminación en el que la luz es colimida de forma adecuada y de un elemento fotorreceptor. El eje cuya posición se quiere medir va acoplado al disco transparente. Con esta disposición, a medida que el eje gire, y se irán generando pulsos en el receptor cada vez que la luz atraviese cada marca, y llevando una cuenta de estos pulsos es posible reconocer la posición del eje. La resolución de este tipo de sensores depende directamente del número de marcas que se pueden poner físicamente en un disco. Un método relativamente sencillo para aumentar esta resolución es no solamente contabilizar los flancos de subida de los trenes de pulsos, sino contabilizar también los de bajada, incrementando así la resolución del captador, pudiéndose llegar con ayuda de circuitos adicionales hasta 100.000 pulsos por vuelta. Rugosímetros. Son dispositivos que miden con exactitud y confiabilidad la rugosidad de las superficies. El rugosímetro sirve para determinar de manera práctica y precisa la rugosidad de superficies o perforaciones. Muestra la profundidad de la rugosidad en medida RZ y el valor de rugosidad media en RA. El rugosímetro facilita la rápida medición de la superficie de un componente. La ejecución de la medición de la rugosidad es muy sencilla y consta de un sensor especializado que palpa la superficie en pocos segundos y muestra la rugosidad directamente en la pantalla en unidades RA o RZ. Transportador simple. Tiene dos escalas del 0 al 180 grados, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. Cuenta con un centro que tiene diferentes formas según el transportador o su fabricante. Puede ser un punto, una cruz, unas líneas perpendiculares, etc. Existen dos tipos, el simple o semicircular y el universal. Sus aplicaciones son en dibujo técnico, en materias alusivas a la obtención de grados, como en la geometría. Goniómetro. Aparato de forma semicircular o circular, graduado a 180 grados o 360, utilizado para medir o construir ángulos. Existen varios tipos, tales como lo son el simple, el universal, digitales y hasta para fisioterapia. Algunas marcas o algunos fabricantes como Mitutoyo, Starrett, Hemred, Vaseline, etc. Ayuda desde la industria hasta la medicina y es usado para medir ángulos, construir ángulos o rotar cosas. Escuadra combinada. Herramienta creada por el prolífico inventor norteamericano Leroy S. Starrett en 1878. Es una herramienta que se usa para múltiples propósitos en carpintería, metalistería y se compone por lo menos de dos partes, una regla y un cabezal. Algunos de sus fabricantes son Surtec, Mitutoyo, Urrea, Stanley, Trooper, etc. Características. La gran ventaja de la escuadra combinada es que cumple con la función de diversas herramientas de medición, como lo es una escuadra, un transportador y una regla. Escuadra. Herramienta utilizada normalmente en la carpintería. Es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico.
Es un instrumento de dibujo lineal con forma de triángulo, rectángulo, isósceles que sirve para medir y trazar líneas. Sus características pueden ser que está hecho de diversos materiales, aunque el más común es plástico transparente. Su uso es que suele emplearse junto a un cartabón o una regla para trazar líneas paralelas y perpendiculares. Por lo tanto, los dos catetos son iguales y sus ángulos agudos miden 45. Algunos de sus fabricantes son también Sortec, Urrea, Stanley, Trooper, etc. Patrones angulares. Elementos de abertura angular fija. Están constituidos por juegos de piezas. Cada una de ellas lleva 2 o 4 ángulos, patrones. Se usan para mediciones angulares muy precisas. Algunas marcas o fabricantes son Hammer, Mitutoyo, Starrett y Hanapro. Calibradores cónicos. El calibrador cónico es una combinación de calibrador y regla. Se utilizan para verificar el diámetro de los agujeros y la anchura de ranuras y surcos mediante la inserción del calibrador en el agujero o en la ranura hasta que éste se detenga. Algunas marcas o fabricantes también serían Mitutoyo, Starrett, Hanapro, etc. Sí, empezaremos con el tema de falsas escuadras. Falsa escuadra es un instrumento que se emplea para marcar y verificar trabajos angulares. A diferencia de las escuadras, la hoja corrediza puede ser ajustada y fijada a un ángulo determinado para luego transportar la medida a la pieza, para madera a la elaborada. Regla de senos. La regla de senos o barra de senos es un instrumento utilizado tanto para la medida indirecta de ángulos como en la formación de patrones. Mesa de senos. El principio de medidas consiste en calcular el valor de un determinado ángulo a partir de la función trigonométrica seno en un triángulo construido sobre una superficie de acotación. Máquina de medición por coordenadas. Una máquina de medición tridimensional o CMM es un instrumento de medición directa que utiliza un punto o palpador físico con el que el operador puede ir tocando el objeto y enviando coordenadas a una fichero de dibujo. Por nuestra parte es todo, espero les haya gustado y con esto nos dimos cuenta de que hay diferentes marcas, diferentes aplicaciones, diferentes características y de ahí en adelante nos podemos dar hincapié a qué instrumento poder usar para realizar la medición que queramos. Gracias.